Buen día para todos. Muchas gracias por continuar este año. Bienvenidos. Feliz año y feliz Epifanía. Vamos a leer precisamente para iniciar este año con todas las energías. Quiero leer este poema de Rudolf Steiner. Forjando la armadura. Me niego a someterme al miedo que aleja la alegría de mi libertad, que no me deja arriesgar nada, que me torna pequeño y mezquino, que me amarra, que no me deja ser directo y franco, que me persigue, que ocupa negativamente mi imaginación, que siempre pinta visiones sombrías. Mientras tanto, no quiero levantar barricadas por miedo del miedo. Yo quiero vivir y no quiero encerrarme. No quiero ser amigable por tener miedo de ser sincero. Quiero pisar firme porque estoy seguro y no por encubrir mi miedo. Y cuando me callo, quiero hacerlo por amor y no por temer las consecuencias de mis palabras. No quiero creer en algo solo por el miedo de no creer. No quiero filosofar por miedo de algo que pueda tocarme de cerca. No quiero simular solo porque tengo miedo de no ser amable. No quiero imponer algo a los otros por miedo de que puedan imponerme algo a mí. Por miedo a errar, no quiero tornarme inactivo. No quiero huir de vuelta hacia lo viejo o inaceptable por miedo de sentirme seguro en lo nuevo. No quiero hacerme importante porque tengo miedo de que si no podría ser ignorado. Por convicción y amor, quiero hacer lo que hago y dejar de hacer lo que dejo de hacer. Del miedo quiero arrancar el dominio y dárselo al amor. Y quiero creer en el reino que existe en mí. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días para todos. Una feliz Epifanía. Que este receso que hemos tenido en esta Navidad pueda haber sido un espacio para fortalecernos interiormente y permitir que la luz de nuestro yo espiritual haya encarnado un poco más en nosotros. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio y voy a hacer una retrospectiva un poco de lo que hemos venido hablando de esta configuración del ser humano, en cómo está conformado y cómo él a partir de, digamos, de un desarrollo que ha venido siendo dirigido por el mundo espiritual, eh, nos ha dado la configuración humana. Voy a compartir pantalla con ustedes. En esta configuración que hemos venido haciendo, de lo que es digamos, la constitución total del ser humano. Y ya hacia principios del mes de diciembre, que fue cuando tuvimos nuestro último grupo, estábamos hablando de la constitución, de cómo lograr que el ser humano, a partir de la vida consciente, es decir, de que somos adultos, podamos apropiarnos de este desarrollo de lo que sería el alma consciente. Pero voy a retomar un poco, ¿sí?, esta imagen. Desde la mirada de la antroposofía hemos visto que el ser humano está conformado por un cuerpo físico, que es lo que nos da nuestra forma física, nuestra constitución. Compenetrando esta naturaleza física está el cuerpo etérico, este cuerpo de fuerzas morfogenéticas, es el que nos da todos los procesos de vida, todos los procesos vitales en nuestra constitución física. Penetrando estos dos o configurando estos dos está el cuerpo astral, que es la que nos da todas las tres cualidades básicas del pensar, el sentir y el actuar en el mundo terrestre. Y penetrando estos tres está nuestro yo. Es como si vamos siendo un ser que está constituido como de capas
o de envolturas también se puede em, utilizar esta imagen. Y veíamos que describíamos cada una de estas naturalezas, cómo está constituido esta naturaleza física, la naturaleza vital, la naturaleza del cuerpo astral. Y cómo a partir de esta actividad del yo sobre cada una de estos cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo etérico y el cuerpo astral, íbamos dando lugar a la conformación de otras capas que se van formando ya, digamos, encima de estas cuatro capas que ya tenemos. Veíamos que algunas de esas capas ya nos han sido dadas de alguna forma por la dirección y por la acción del mundo espiritual y también por la misma evolución que ha tenido la existencia del hombre eh, en todo este proceso, todos estos eones, porque ya veíamos que no son solamente son siglos ni milenios, sino son muchos años hacia atrás. Cuando miramos en uno de nuestros grupos de estudio esta configuración de lo que ha sido la Tierra, las diferentes épocas y etapas que han tenido que transcurrir para que el ser humano conforme su naturaleza como tal. Veíamos entonces que cuando ya el ser humano se comienza a apropiar de su propia autoeducación, de su propio desarrollo, que acontece en especial entre los 21 y los 42 años, ahorita más adelante vamos a hablar nuevamente de esto, eh, la importancia de que este yo solar, esta conciencia de nuestro yo comience a transformar todo este aspecto de lo que son eh, los, los deseos, todo el cuerpo desiderativo, todo esto que surge de nuestro cuerpo astral como, eh, sí, deseos, cuerpo desiderativo. Y cuando nos apropiamos de ese cuerpo de deseos, vamos realmente dando lugar a la aparición de esta alma sensible. Y veíamos también la importancia de trabajar que este yo esté transformando, por un lado, este cuerpo astral y por otro comience a transformar esta alma sensible que ya de hecho, por ser parte de nuestra constitución, emerge en ciertas etapas de la vida, sobre todo ya a partir de la etapa de la adolescencia. Y cómo allí es muy importante equilibrar, si bien en el cuerpo astral es los deseos, en el alma sensible es esta polaridad de la simpatía y la antipatía, dos fuerzas que son el motor de nuestra constitución anímica. Sin estas dos fuerzas de la simpatía y la antipatía, realmente no podría existir este mundo sensible en nosotros. Pero es muy importante no movernos en medio de las polaridades. Es decir, el ser humano tiene que estar siempre como un auriga, como estos caballeros griegos que templan y llevan dominados los caballos briosos. Y es muy importante porque cuando logramos templar la simpatía y la antipatía, pues surge lo que llamaríamos la empatía, una fuerza que ya no es dada por nuestra constitución, sino algo que nosotros hemos conquistado en sí mismos. Digamos que es más fácil uno apropiarse de esta autoeducación del alma sensible y del cuerpo astral porque están muy cercas a nuestra constitución de nuestro yo solar. Luego continuamos en este desarrollo y vamos a apropiarnos entonces de la transformación del cuerpo etérico, todo lo que ya tiene que ver con las costumbres, los hábitos, los ritmos, todo este aspecto de ya, digamos, apropiarnos, entrar un poquito más en nuestra autoeducación, por un lado, y por el otro entonces es transformar todas estas fuerzas del intelecto, todas estas fuerzas de la razón, apropiarnos realmente de esta capacidad de las fuerzas intelectuales. Y es cuando nos apropiamos a través de cierta ejercitación del pensamiento. Es muy importante en nuestra época. Pero veíamos que es muy importante para esta autoeducación del alma, de intelecto y de corazón, haber tenido una ejercitación, una autoeducación en el alma sensible. Porque justamente el pensamiento necesita
la quietud, la mesura para poder realmente entrar dentro de esta arquitectura de lo que va a ser el pensamiento. Esto lo vamos a mirar más adelantico, esa estructura del pensamiento. Pero también haber conquistado mucho la fuerza de la devoción. Es muy importante que no solamente es el intelecto, las fuerzas del pensamiento, sino también todas estas fuerzas del corazón, la devoción como una fuerza central que ennoblece la naturaleza humana. Y veíamos entonces que ya para continuar con este proceso de transformación que corresponde más a nuestra época cultural, teníamos que apropiarnos de todo lo que es la naturaleza del cuerpo físico. Y ahí veíamos la importancia de cuidar la salud, de cuidar el movimiento, toda la ejercitación que tiene que ver con el cuerpo físico en relación con el mundo. Una relación que está cada vez más amenazada en nuestra época. Y por el otro lado tenemos ya la conquista del alma consciente, la autoeducación del alma consciente. Y ya vemos que estos dos puntos están bien distantes de este centro, lo que implica que realmente tenemos que hacer un mayor esfuerzo para lograr tener en el centro el equilibrio, porque como están tan lejanas estas fuerzas del alma consciente y del cuerpo físico, o sea, las fuerzas lunares y las fuerzas saturninas, necesitamos mucho más fortaleza realmente de mantener el centro en medio de esta polaridad. Veíamos que Saturno es la fuerza que nos da la configuración física en el mundo terrestre. Si tenemos forma o formas en el mundo físico, se debe justamente a que tenemos estas fuerzas de Saturno impregnando la materia. Por un lado, nuestra existencia espiritual la debemos a las fuerzas saturninas y nuestra existencia física la debemos a las fuerzas lunares, que es la que están relacionadas con la herencia, con la descendencia, a través de todas las generaciones, la estirpe de la cual nosotros venimos. Y recordemos que tenemos dos líneas muy fuertes marcadas, que es la línea materna y la línea paterna. Tenemos una constitución gracias a que a través de las generaciones han habido seres humanos que en sus interrelaciones han dado lugar a este, digamos, núcleo central de lo que va a ser nuestra constitución física a través de la herencia, la genética. Entonces, en medio de estas dos polaridades, surge el desarrollo de nuestra alma consciente, un alma que se hace, como lo dice, consciente, con esta S es muy importante, porque es a partir del conocimiento, cognoscere, es desde la capacidad del pensamiento. Entonces nos damos cuenta de que es muy importante este escalonamiento, este ir por grados dentro de estas capas que nos envuelven en nuestra naturaleza superior. El desarrollo o la conquista de esta alma sensible que no vaya a la polaridad, para sobre ella poder tener una autoeducación de las fuerzas del intelecto y del corazón y posteriormente el alma consciente. O sea, no podíamos realmente llegar al alma consciente directo sin haber dado una estructura a estas capas de nuestra envoltura superior. Pero veíamos que justamente esta tarea titánica de mantener en equilibrio estas fuerzas polares entre el alma consciente y el cuerpo físico, pues uno ya se da cuenta que esto va haciendo cosa como de iniciados, de una gran preparación. Y por eso Steiner dice que es muy importante la estructuración de la triformación social. Aquí no solamente se vuelve ya esto un hecho bastante abstracto muchas veces de lo que es la estructuración de la triformación social, sino la importancia, dice Steiner, para que el ser humano logre desarrollar su alma consciente, dado que todos no somos iniciados, grandes iniciados, estamos iniciándonos por supuesto, pero no somos, tenemos ya el grado de iniciados, necesitamos de estructuras sociales que nos permitan
desarrollar este aspecto del alma consciente. Y es cuando Steiner comienza a hablar de esto de la triformación social. Y veíamos esta estructura ternaria, pues son formas que algunos han comenzado a estructurar, lo que sería la vida espiritual, la vida social y la vida laboral. Tres, cuando lo miramos en el aspecto de la cultura, vemos estos tres, em, tres ámbitos que constituyen esta triformación social. El ámbito de la vida espiritual, el ámbito de la vida social y el ámbito de la vida laboral. Tres ámbitos que tienen que estar integrados, integrados como están nuestra naturaleza humana, el sistema neurosensorial, el sistema cardiorrespiratorio y el sistema metabólico motor. Son tres sistemas independientes, tienen su propia autonomía, pero necesitan una integración. Ya vimos esta imagen de cómo a nivel fisiológico estas tres estructuras, sistema, llamémoslo así, sistema neurosensorial, sistema cardiorrespiratorio y metabólico motor, se unen a través de una interacción constante. Veíamos eso no solamente en lo físico, sino también en lo anímico y en lo social. Entonces, esta estructura de la triformación social es muy importante. Steiner dice de que en la medida en que esa estructura se dé en los organismos, en las instituciones, en esa medida el ser humano tiene mucha más posibilidad de desarrollar su alma consciente. Ya miramos este ámbito de la vida espiritual, de la vida social y de la vida laboral, dependiendo de qué institución es, si es una escuela, si es una fábrica, si es una comunidad religiosa, si es una granja biodinámica o una granja, cualquier empresa, no solamente las, digamos, las iniciativas de orientación antroposófica, sino cualquier institución, estructura organizacional, tiene estas tres dimensiones, esta triformación. La cuestión es que no somos conscientes. Y cuando no somos conscientes y no tenemos esa claridad de cómo funcionan y dónde están las autonomías, pues es donde vienen los colapsos sociales, que es lo que estamos viviendo. Estas tres áreas que tienen su autonomía tienen puntos de intersección. Ya vimos estos puntos. Entre la vida espiritual y la vida social hay un punto de intersección. Entre la vida social y la vida laboral hay otro punto de intersección. Y entre la vida espiritual y la vida laboral hay otro punto de intersección. Y hay un punto medio que está como el áuriga, equilibrando todas estas interrelaciones que se dan en esta triformación social. También vimos cómo el primer pensador que habla de la triformación social es Schiller. Schiller, en sus cartas estéticas para una vida social, él plantea ya esta estructura de la triformación social. Y vemos cómo él, en sus escritos, se siente bastante frustrado porque ve un fracaso de la Revolución Francesa. Él ve estas fuerzas polares entre lo que llama las fuerzas de la forma y las fuerzas de la forma y las fuerzas de la materia, como luchan y van a los puntos polares. Él dice justamente la Revolución Francesa ha fracasado porque va de un polo al otro, del salvajismo a la barbarie, dice él. Y justamente porque falta el centro, el medio, el juego. Y él le da mucha importancia al juego como la estructuración justamente de esa vida de la triformación social. Hasta antes de Schiller, ningún pensador había hablado de la triformación social. Se hablaba de la Trinidad en la vida religiosa, sobre todo en la Edad Media era muy fuerte esta concepción de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Schiller fue el primer pensador que trae realmente esta estructuración de la vida ternaria y lo podemos estudiar en sus cartas estéticas. Vimos también cómo, así como en el cuerpo físico, cuando el sistema metabólico motor que estaría representado aquí en la vida laboral invade una de estas otras estructuras ternarias, invade
la vida espiritual o invade la vida social. Y vemos cómo ahí se genera un colapso, o viceversa, cuando la vida espiritual invade la vida social o invade la vida laboral. Y así sucesivamente vamos viendo que igual que en el organismo físico, desde la medicina, eh, podemos ver cierto tipo de patologías que se presentan desde esta imagen de la triformación humana, también podemos ver lo que sucede en la vida de la transformación social. Y ahí podemos ir viendo un poco la situación actual que vivimos en el mundo global. Cómo nos estamos igual, casi que podemos decir con Schiller, nos estamos debatiendo en el mundo polar entre la vida de la barbarie y el salvajismo, entre la vida de la forma y la vida de la materia. Porque falta artistas de la vida social. Y Schiller tenía una predicción, un gusto muy especial por los artistas sociales. Y él veía mucho en los maestros y en los políticos estos artistas de la vida social. Pero bueno, de eso, cuando tengamos el tiempo de volver nuevamente a esta estructura ternaria, vamos a entrar más en ello. Pero era importante para mí mencionar esto, porque si no tenemos esta estructura de la transformación social, si no nos esforzamos para que nuestras instituciones, cualquiera que sea, tenga lo más saludable posible esta estructuración de la transformación social, tenemos menos posibilidades de que nuestra alma consciente logre desarrollarse plenamente. Entonces es un reto para nosotros poder darle forma adecuada a cada institución. Si lo miramos, y voy a hablarlo desde la escuela, que es donde tengo más experiencia en los últimos años, si solamente nos centramos en la vida espiritual, que dentro de una escuela es en lo pedagógico, olvidando estas otras dos estructuras de lo que es la vida social y legal y la vida laboral, pues vamos a tener problemas porque es como si fuésemos solamente cabeza, sin corazón y sin sistema metabólico motor. Si solamente nos centramos en la vida social, legal, olvidando las otras dos estructuras, pues también tendríamos un gran problema. Y si solamente nos centramos en la vida laboral, pues también tenemos un problema. Y si descuidamos uno de esos dos puntos, uno de esos tres puntos, pues también tendríamos dificultad. Si solamente nos centramos en la vida pedagógica y en la vida laboral, olvidando la vida social, vamos a tener problemas. Y si viceversa, con cada uno de esos tres aspectos, vamos a tener serios problemas. Y por eso una iniciativa debe tener esta estructuración, digo, debe tenerlo como el deber, no como el tener, sino como cuando el médico dice, debes tomarte estas medicinas, y queda muy como muy a discreción, pero no debería ser tan a discreción, porque si yo no soy juicioso, pues voy a tener consecuencias, ¿sí? Entonces, es muy importante porque cada institución, inclusive dentro de nuestra propia vida personal, esta estructuración ternaria es muy importante, tenerla muy clara cómo está esta estructuración. Uno de los grandes retos que tenemos ahora con el confinamiento debido a la pandemia es justamente eso. En la vida convencional de un ser humano tenemos esas tres dimensiones, pero no conscientes. Tenemos un sitio donde vamos a trabajar, tenemos un sitio donde compartimos la vida social y tenemos normalmente nuestra vida cultural, cultural espiritual, llamémosla así. Pero con el confinamiento todo esto digamos, condensado en un solo espacio que es la casa. En la casa tenemos esos tres aspectos. Si nosotros, debido al confinamiento, no tenemos claro esas tres dimensiones y no sabemos separarlas adecuadamente, vamos a tener muchas dificultades, ¿sí? Ya de salud mental, por ejemplo, porque no logramos darle un lugar a lo que es la vida espiritual, a lo que es la vida social y a lo que es la vida laboral. ¿Cómo separamos dentro de un mismo ambiente, un mismo espacio físico, esas tres dimensiones? Antes la estructura social no la daba, estaba dada, hoy en día ya no está dada.
en este momento al menos, ¿sí? Tenemos que estructurarlo y de eso depende mucho nuestra salud mental. Entonces, es muy importante, voy a saltarme una imagen que tenía preparada acá, em, darnos cuenta de algo que es fundamental. A partir de los 21 a los 42 años, Steiner dice que en estos 3 septenios de la vida adulta, entre los 21 y los 42, el ser humano le es concedido una cierta libertad de las fuerzas que lo rigen de alguna manera naturales y espirituales inclusive, para que él autónomamente pueda apropiarse de su autodesarrollo. ¿Y qué significa este autodesarrollo en cada uno de estos 3 septenios? De los 21 a los 28, 28 a 35 y 35 a 42. Significa que entre los 21, yendo hacia atrás, hacia los 0 años, o sea, hacia el momento del nacimiento, hemos estado influenciados por la cultura, por el nicho cultural donde hemos nacido. La familia, el pueblo, la ciudad, la lengua, toda la cultura donde hemos nacido. Steiner dice que las grandes dificultades sociales de nuestra época no se deben a las razas, a la configuración de que somos diferentes porque venimos de razas distintas. Él siempre señaló que las diferencias están en la estructuración cultural, no está en la raza. De hecho, si un niño, uno lo puede ver en la vida práctica, es adoptado desde su nacimiento y es llevado a una configuración cultural diferente en la que él nació, ese niño se va a adaptar sin ningún tipo de dificultades a esa estructura social. Y su raza no va a hacer una gran diferencia allí. Pero si un niño es adoptado después de los 3 años, va a ser mucho más complejo poder que ese niño logre ciertas adaptaciones. O sea, las familias que tienen niños adoptados se pueden dar cuenta de esta situación, o quienes han trabajado con niños adoptados pueden darse cuenta de esa situación. Porque entre los 0 y los 3 años se configura fuertemente lo que llamaríamos en la arquitectura las zapatas de la estructura del carácter. Y todo esto el niño lo hace a través de la imitación. Recordemos que andar erguidos, hablar y pensar, el niño, nosotros cuando hemos sido niños, lo hemos aprendido a través de la imitación. Hemos observado, incorporado esas representaciones, esas imágenes, esos sentimientos, esos anhelos, los hemos llevado al interior y los hemos reproducido a través de nuestro comportamiento en el mundo. Ese mecanismo de la imitación es lo que nos configura el que andemos erguidos porque vemos a seres humanos andar erguidos, desarrollemos un lenguaje y desarrollemos una estructura del pensamiento. Esas 3 estructuras que nos hacen humanos nos han sido dadas a través de una relación con un entorno, un nicho cultural. Y a partir de aquí se sigue desarrollando. Entonces, en estos 3 septenios de la vida adulta, entre los 21 y los 42, tenemos la posibilidad de ir transformando, moldeando esto que nos ha sido dado a través de la relación con la cultura. Entonces, entre los 21 y los 28, podemos apropiarnos de todo lo que hemos recibido entre los 14 y los 21 años de vida. Entre los 28 y los 35, lo que hemos recibido entre los 7 y los 14, y entre los 35 y los 42, lo que hemos recibido entre los 0 y los 7 años de edad. Entonces, en la medida en que nosotros podamos hacer esta transformación, podemos liberarnos de ciertos aspectos que se anquilosan si no son transformados. Esta es una imagen extractada de la medicina antroposófica, que a partir de su experiencia clínica comenzó a hacer relaciones de las enfermedades que pueden surgir en ciertos septenios. O sea, si nosotros no transformamos, no logramos apropiarnos de una transformación entre los 21 y los 42 años,
comienzan a aparecer los espejos. Entonces, entre los 42 y los 49 aparecen enfermedades del sistema metabólico motor, reumatismo, gota, diabetes, debido a que no nos apropiamos de esta autoeducación de lo que acontece en este septenio entre los 14 y los 21 años de vida. Luego entre los 49 y los 56 son típicas todas las esclerosis vasculares, las tendencias al infarto, al asma, y es una consecuencia, dice la medicina antroposófica, de lo que no hemos logrado apropiarnos, transformar de lo que acontece entre los 7 y los 14 años. Y de los 56 a los 63, todas las esclerosis cerebrales. Dado a que no nos hemos apropiado, perdón, de todo esto que acontece entre los 0 y los 7 años de vida. Esto nos puede servir de una imagen para nosotros saber también desde el campo clínico cómo proceder a nivel terapéutico. Y es una guía muy importante, por eso lo vamos a mirar mucho más adelante dentro de nuestro plan de estudios. Pero quería retomar esta imagen porque en esta imagen que mostramos anteriormente, los procesos de las fuerzas encarnatorias, aquí vemos la fuerza justamente saturnina, las fuerzas de Saturno, por acá tenemos las fuerzas lunares que tienen que ver con la herencia, son dadas a través de nuestra biografía, nuestro destino, y a partir de los 21 a los 42 es muy importante esta transformación. De aquí va a depender si nuestra alma, espíritu, fuerza anímica y fuerza espiritual asciende, logra mantener al menos una línea media, o decrece con las fuerzas degenerativas del cuerpo físico. Y aquí nosotros vemos muchos tipos de enfermedades en las personas cerca de ya cuando son adultas, de que no logran realmente apropiarse y su vida anímica espiritual comienza una decadencia progresiva con lo que corresponde a la decadencia de la constitución física. De alguna forma, es en nuestras manos que tenemos este desarrollo espiritual, de aquí en adelante. Y por eso la importancia de esta estructuración social. Si no tenemos estas estructuras sociales sanas, armónicamente constituidas, no logramos realmente que esta alma consciente, esta época del alma consciente, logre las metas que el ser humano debe alcanzar a través de esta ejercitación de su autoeducación, porque cada vez más esta autoeducación le ha sido dada al ser humano como tal. Y recordemos algunos de los ejercicios que ya nosotros habíamos visto. Ejercicios muy importantes de tenerlos en cuenta porque tenemos ataques serios. Y no son los ataques que a veces nosotros nos configuramos, sino ataques espirituales. Y podemos decir, 4 grandes ataques a la naturaleza del ser humano. Uno es el ataque a lo que es la imagen del ser humano. El hecho que digamos que somos animales ya es un ataque a la constitución del ser humano. Esta negación de lo que es su existencia o su constitución espiritual. Solamente somos cuerpo y mente, como dijo Descartes y como sigue siendo tomado por las corrientes positivistas. Cada vez hay un ataque más fuerte a esto de la imagen del ser humano. Desde lo anímico, todo lo que tiende a la negatividad. La negatividad pulula por donde uno mire. Desequilibrios anímicos, cosas que cada vez nos sacan más de un centro, nos coloca justamente en esta polaridad. Todos los medios de comunicación, casi todos los medios de comunicación, por supuesto que hay unos cuantos que no, nos llevan justamente a esta polaridad, manejando todas nuestras sensaciones, emociones y desde ahí manipulando nuestros sentimientos y por supuesto la consecuencia en las representaciones mentales y en la forma como nosotros nos
comportamos en el mundo. Eh, Solo la estimulación de esta alma sensitiva que es manipulada de aquí para allá. También tenemos todo esto que nos desvitaliza, todo esto de la mala alimentación, de la falta de ritmos, de todo esto que estamos viendo que nos lleva a una desidia, a la insensibilidad, a la bulia, al caos. Y no solamente es el caos social, sino caos por doquiera que nosotros miramos, no solamente es los temas políticos. A veces solamente miramos en espejo lo político en el mundo, pero uno mira en lo pequeñito también ese caos existe. Fuertes complejos de inferioridad. Esto está allí muy dado a que nunca más, como antes en el pasado, el ser humano cada vez tiene una conciencia de ser poco, ¿sí? De ser nada. Y el otro, el aspecto físico. Vemos todas estas migraciones, que además de eso hay parece ser que una gran industria a través de todo esto de las migraciones, los asesinatos sin sentido, la sexualidad perversa, violaciones, el terrorismo, todo esto que está teniendo una consecuencia en los sistemas, en el sistema inmunológico, consecuencia de este bicho que aparece justamente como una consecuencia de todo esto. Pero la esperanza está en que nosotros podemos trabajar. ¿Cómo podemos oponernos a estas fuerzas que atacan nuestra naturaleza? Y ya veíamos entonces la importancia de, de los ejercicios, de esos Nebenübungen, ejercicios paralelos a la meditación. Steiner nos dice la importancia, nos da 6, 7 ejercicios fundamentales. Yo me quedo con 2 para mí en esta época. El control de las emociones y los sentimientos y el cultivo del positivismo y la tolerancia. El control de las emociones y los sentimientos es lograr justamente este punto medio, no ir en lo polar, no ir entre la simpatía y la antipatía. Es poder mantener en equilibrio todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos. La alegría, no dejar caer en el pesimismo, ni tampoco en la hilaridad, sino mantenernos en equilibrio, para dar un ejemplo de este control de estos sentimientos. Y el positivismo, que no es no ver lo negativo, es ver lo positivo dentro de lo negativo. Y yo siempre al respecto recuerdo una leyenda persa del Cristo, que va por un camino con los discípulos y encuentra un perro en descomposición. Los discípulos se retiran porque el animal lleva 3 días ya muerto, hede, y el Cristo se acerca, se acuclilla, comienza a contemplar al animal. Los discípulos a distancia no entienden qué hace el maestro allí, acurrucado, viendo ese animal en descomposición. Y luego de observarlo un rato, Cristo dice, qué dentadura tan bella tenía ese animal. ¿Cómo logramos ver lo positivo dentro de lo negativo? La tolerancia, lograr comprender que los demás tienen pensamientos diferentes a nosotros porque tienen percepciones diferentes a nosotros, experiencias de vida diferentes a nosotros. Y de ahí validar la percepción y la experiencia de vida de cada persona. La devoción y la gratitud. Gratitud por todo lo que tenemos. Devoción hacia lo más pequeño y hacia lo más grande. El interés por el otro, lo que llamaríamos el amor. Comprensión, dedicación, entrega, cariño, afecto. El respicere, como llamo yo, el respeto, como se diría. El profundo respeto por la naturaleza y sus procesos, cuidar nuestros 3 reinos sobre los cuales estamos soportados nosotros. Ser responsables, dar respuestas correctas a esa relación sana que tenemos que tener con la naturaleza. Bien,
De esta manera entonces nosotros logramos, si tenemos esta ejercitación anímica espiritual y logramos que nuestras instituciones, antroposóficas o no antroposóficas, nuestra misma eh, casa tenga esta estructuración de esta triformación social equilibrada lo más posible, de acuerdo también a nuestras posibilidades, pero lo importante es estar luchando. De esa manera estamos dando lugar a que esta alma consciente, a esta época del alma consciente, eh, nosotros como seres humanos podamos acometer esta gran tarea eh, que nos ha sido encomendada. Bien, damos lugar entonces a las inquietudes, a las preguntas. Maestro, digamos, debemos, ¿cómo debemos y si debemos al interior pues, del hogar y en la educación de los chicos antes de los 21 años, eh, seguramente a través de la vivencia, sin entrar a, eh, a intelectualizar tanto la triformación, ¿cómo se la podemos transmitir a los chicos? Digamos que el tema del espíritu, seguramente a través de la devoción y que ellos vean en nosotros la devoción y la espiritualidad, pero los otros temas, lo social y lo laboral, ¿cómo debemos y cómo podríamos hacerlo? Como para que ellos vean el ejemplo en nosotros. Ahí es una muy buena pregunta, realmente, porque no se trata ahora de que saquemos, nosotros pongamos a estudiar todo el tema de la transformación social de Steiner y comenzamos a leerla en voz alta a nuestros niños para que ellos vayan, sí, así hacía un tío mío hace mucho tiempo con sus hijos, ¿no? En otras cosas, pero trataba realmente de poderlos, él llamaba a decir, influenciar en la forma como ellos perciben el mundo, ¿no? No es de esa manera, no es abstractamente. Eh, por supuesto, la vida espiritual. Tenemos una vida espiritual nosotros. Es una época, y yo sé que estamos escindidos mucho de las religiones, pero tenemos que separar la vida en principio, en primer aspecto, la vida religiosa de la vida espiritual. Eh, eh, la, la religión es una estructura, es una institución. Las religiones son instituciones que justamente, si están bien estructuradas, nos pueden ayudar muchísimo en el desarrollo de justamente de la triformación social y de la estructuración del ser humano. Pero hemos tenido muchas dificultades por todo lo que hemos visto del caos, de la corrupción, de todo lo que acontece en muchas de nuestras eh, instituciones religiosas. Y hemos como generación, al menos la que me corresponde a mí, nos hemos separado de la vida religiosa. Quizás con mucha razón, con mucho fundamento además, muchas veces hay que decirlo, ¿sí? Pero es muy diferente. Yo puedo tener una vida religiosa simplemente de la manera como yo miro el mundo. Por ejemplo, pequeños detalles. Yo cuando voy a colocar la mesa, ¿lo hago de cualquier manera? ¿O me doy mi tiempo y me doy mi gracia para colocar el mantel, colocar los platos, colocar los cubiertos? Tener un sentimiento de gratitud por esos alimentos que vamos a consumir, por las personas que han preparado los alimentos. Por ejemplo, tenemos la capacidad de contemplar un atardecer, un amanecer. O sea, son pequeñas cosas que son propias de la vida, digamos, humana y que ya están en el lugar de la espiritualidad. Ya vimos la gratitud y la devoción. Ser agradecido y ser devoto. Si tenemos esas dos cualidades cultivadas, ya estamos enseñándole a nuestros hijos muchos elementos de lo que es lo espiritual. Es que yo me hice solo. Eso es una frase muy de mi generación, de la gente de mi generación. Y nadie se ha hecho solo. Es imposible. Si yo camino, hablo y pienso, eso es debido a otros seres humanos. Y siempre ha habido alguien que me da una oportunidad de trabajo, por ejemplo. Siempre hay alguien que creyó en mí.
y me apoyó para que yo saliera adelante. Sin eso, no estaríamos donde estamos hoy en día. Entonces, es esto ya, sin entrar en muchos aspectos de lo espiritual, lo estoy colocando digamos, en el lugar más elemental de la vida espiritual. Si tenemos estos elementos, ya es parte de lo que nuestros niños están observando. Luego, toda la vida social, la importancia de la interacción. Cada vez la vida social está más amenazada. Entre más aparatos tenemos eh, que nos permiten las interrelaciones a través de medios digitales, cada vez las relaciones humanas están más resentidas, cada vez tenemos menos tiempo de conversar, de sentarnos a veces a hablar tonterías, como uno hacía cuando se reunían las tías o las abuelas y qué sé yo, y hablaban de cualquier cosa. Esa vida social, esa interacción social. A veces estamos muy metidos en el trabajo, muy metidos. Yo recuerdo mucho la experiencia de una crisis de pareja y el señor solicita la consulta porque su esposa no lo atiende. Y atenderlo no es que no le tenga la comida ni la ropa lista, es que él llegaba del trabajo, se sentaba, tenía una silla especial y le llamaba a su mujer, venga mía, siéntese aquí al lado mío, venga. Y ay, no, no me quite tiempo, tengo que planchar la comida de los niños. Todo lo que hoy llamo son aspectos muy operativos. A veces sentarse al lado del otro a nada, callados quizás. Y ella no lograba entender lo que él quería, ¿sí? Ella quería compartir con ella, como cuando eran novios, ¿no? Que uno se sienta al lado del otro a mirar las estrellas, a comerse una chuspita de maní entre los dos porque no hay para más. La vida social, la interacción de la vida social. Y aquí tiene que mucho ver con el juego. Los niños lo hacen a través del juego. Nosotros como adultos tenemos que transformar esto en las relaciones humanas. Y la vida laboral no significa meramente en que los hijos ven el ejemplo que yo tengo, que soy un papá que trabajo. No, la vida laboral del hogar, cómo nos ocupamos de pequeños detalles, no solamente eso de que hay uno que quizás hoy en día son los dos que tienen que trabajar para poder llevar el sustento, em, sino también las pequeñas o grandes tareas que hay dentro de la casa, donde todos participan, donde todos somos responsables de algo en el hogar. Y son formas sencillas, básicas, que hemos ido perdiendo cada vez más. Nuestros niños de hoy en día no tienen lo que nosotros tuvimos como niños. O sea, al menos a mí me tocó tener deberes en el hogar. Hoy en día no. Colóquele un muchacho un deber en el hogar y verá el lío que tiene. Tiene perestroika y glasnost, ¿sí? Pero porque no los hemos enseñado desde pequeños. ¿Sí? Esa autonomía que el niño va ganando, no la hemos direccionado hacia que el niño también se apropie de ciertas tareas dentro del hogar. Pequeñas tareas como organizar su cama, organizar su armario o el sitio del armario que le corresponde, por ejemplo, eh, ayudar con alguna limpieza en la casa. Son pequeñas cosas. No, no tenemos que pensar en grandes cosas para esto de la estructuración de la transformación social. A ver que aquí preguntas en el chat, parece ser. Voy a leerlas. Sacramentalizar lo cotidiano, sí. Eso es muy importante. Después hablamos de sacramentalizar nuestro actuar en el mundo. Eso es muy importante. Cuando uno pasa la edad de 42 años y siente que no hizo lo que debía hacer, ¿cómo uno puede centrarse para poder seguir cultivando sin tener este sentir de tiempo perdido? Claro, la ventaja aquí es que el ser humano puede, después de los 42 años, seguir trabajando, porque no es que entre los 21 y los 42 ya hice mi trabajo, ya sí me he hecho, como decía alguien, no, yo ya me formé, yo no tengo que seguir estudiando, no. Siempre hay restos que trabajar en nuestra biografía. Y si a veces podemos ver que la biografía misma nos ha ayudado a trabajar muchas cosas indirectamente. Que es lo importante de una vida de iniciado, que uno lo hace conscientemente. Entonces uno después de los 42 puede seguir trabajando. Quiero trabajar este aspecto de mi biografía que aconteció en este septenio.
que veo que ahí falta trabajar esto. Entonces uno puede seguir trabajando sobre ciertos aspectos, ¿sí? Yo, por ejemplo, sigo trabajando mucho con mi temperamento, ¿sí? Yo estoy algo redimido en mi temperamento, pero a veces me puede el temperamento. Eso es del cuerpo vital, ¿sí? Tiene que ver con la naturaleza, constitución etérica. Uno no puede dejar de ser el temperamento que es, pero uno en la medida que puede encauzarlo cada vez más. A veces con muchas dificultades, pero lo importante es trabajar, esforzarse. Entonces es uno estar centrado siempre en esta posibilidad de que hay tiempo, que lo importante es estar trabajando en nuestra transformación interior. Cuando comienzan a presentarse estas enfermedades, ¿cómo puedo identificar en qué debo trabajar? ¿Es muy tarde para hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Nunca es tarde. La enfermedad es un... Es, hay este libro que escribió este psiquiatra, que se me olvidó ahora el nombre de él, el libro se llama La enfermedad como camino. Él, después de 30 años de vida práctica psiquiátrica, decide sentarse a escribir un librito. Es un libro realmente pequeño, pero o sea, no es un libro voluminoso para decir 30 años de investigación. O sea, el libro es muy pequeño para 30 años de investigación, donde realmente él cuenta cómo como psiquiatra se dio cuenta que las enfermedades eran una forma de un camino de transformación. La enfermedad genera síntomas y a partir de los síntomas yo debo convertir los síntomas en preguntas. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué duele? ¿Por qué siento esto? Ya tenemos algunos esquemas. Ah, esto corresponde al área metabólica motora, esto corresponde al área cardiorrespiratoria, neurosensorial. Comenzamos a identificar dónde está la manifestación de la enfermedad para tener pistas. Y podemos ir a este esquema de la biografía para mirar qué cosas hay de ese septenio, primero, segundo, tercero, que deben ser transformados. Y aquí entonces me tengo que ayudar, quizás con una medicina, en lo posible antroposófica, que los médicos antroposóficos saben manejar estos esquemas y pueden dirigirnos. Tenemos no solamente que tomar a veces medicinas, sino también que tenemos que paralelamente trabajar con terapias artísticas. Entonces hay una actividad artística apropiada para cada cosa. Te digo, bueno, yo voy a trabajar este dibujo o quizás pintura o quizás, eso lo miramos después, modelado. ¿Cuál de estas actividades artísticas me ayuda a cada uno de estos aspectos para mi salutogénesis personal? Y el trabajo, de alguna forma, de la autoeducación, de transformar esos aspectos y lograr liberarlos, si son traumas o si son aspectos donde tenemos que llegar justamente al nivel del perdón. Casi que muchos de esos aspectos es poder aceptarlos y perdonarlos. Experiencias biográficas que hemos vivido. Bueno, después vemos más esto de cómo uno puede, eso es en nuestro currículum de nuestro grupo de estudio, en nuestro, ¿cómo se llamaría? In-house contenido, está justamente este tema para tratar más adelante. Bueno, ya son las 8, tenemos que dar tiempo al trabajo eh, artístico. Gracias, Entonces, maestro. les Muchísimas deseo gracias. un buen resto de día y nos veremos dentro de 8 días. Gracias, maestro. Con mucho gusto. Hoy iniciamos un ciclo de eurimia. Nos acompaña la maestra Nancy Arias. Eh, con muchísimo cariño ella nos va a obsequiar eh, estas enseñanzas. Maestra, muy buen día. Muy buen día para todos. Muchas gracias, Mario, por estas enseñanzas que nos traes. Y yo voy a continuar con algo que se me pidió, que fue que ilustrar un poquito qué es la euritmia para comenzar, porque no muchos están familiarizados con esta rama, digamos, artística de lo que es la antroposofía.
En 1908, Rudolf Steiner dictó una conferencia sobre el Evangelio de Juan y le preguntó a un artista, una pintora, le preguntó, ¿crees que esto se podría danzar? Y esta artista respondió, todo se puede danzar. En 1912 surge la pregunta de una madre que va a visitarlo después de sus conferencias y le pregunta si habría algún tipo de danza, de movimiento que tuviese que ver con los contenidos que él dictaba, explicaba en sus conferencias. Esto para su hija, que en esa época tenía 17 años y quería bailar, ya había hecho ballet un poco, pero no era bien lo que le gustaba. Entonces Steiner dice, sí, claro que sí, y le manda unas tareas a ella, a esta niña, tareas de movimientos, tareas básicas. Ni siquiera se las dictó personalmente porque la chica no estaba allí, sino su madre. A través de su madre, esta joven recibe esas indicaciones y comienza a trabajarlas. Ese es, digamos así, como el primer paso que se da concreto en la euritmia. Pero desde 1908 ya Rudolf Steiner tenía en mente que podría haber un movimiento, un tipo de danza, de movimiento acorde a la naturaleza humana. Y ese es el comienzo de la euritmia. Es decir, es un tipo de movimiento que corresponde a nuestra constitución, no solamente física, sino anímico-espiritual, en el sentido de que involucra el cuerpo etéreo, el cuerpo astral, la conciencia, lo espiritual. Bueno, y yo les había dicho que podríamos trabajar el zodíaco. Y la verdad, pensé en el zodíaco porque tenemos muy poco espacio y posibilidades de movernos como quisiéramos. En la euritmia uno se mueve bastante. Y se mueve bastante a nivel de pensamiento, a nivel de representaciones y a nivel también físico. Cuando yo me puedo desplazar en un espacio libremente, es una cosa distinta a estar en un metro cuadrado, que es de lo que disponemos ahora muchos de nosotros para podernos movimentar en nuestras casas y en los lugares en que estemos. Entonces pensé en los signos del zodíaco por una razón práctica también de espacio, porque los signos del zodíaco se hacen en la euritmia de pie, quietos en el lugar. Y hay mucho movimiento imaginativo, pero estamos, digamos, haciéndonos representaciones de color, representaciones de movimientos cósmicos en verdad. Y para, digamos, comenzar con ello, quiero decirles solo un poquito algo respecto a ese ser humano cósmico. Ya Mario nos estuvo explicando extensamente sobre la constitución del ser humano, tanto física como anímica como espiritual. Y nos explicó eso con respecto a la biografía. Y el ser humano cósmico en el zodíaco y la construcción de la Gestalt a través de cada una de las fuerzas zodiacales se ha ido consolidando desde los comienzos de la evolución de la Tierra y de la humanidad. Ha estado en proceso
la configuración de la Gestalt humana. Ya en el antiguo Saturno comenzó, digamos así, como el germen del cuerpo físico. En el antiguo Sol, el cuerpo etérico. Eso Mario nos ha contado extensamente sobre esto. ¿Y qué es lo que pasa con esa configuración de la Gestalt? Gestalt es una palabra alemana que indica como la forma, la configuración, diría yo, de nuestra corporalidad. La Gestalt humana es específica y única. Ahí todos los animales tienen extremidades. Pero la forma como las tenemos nosotros, y en la proporción en que están colocadas, es muy diferente a la de todos los otros seres naturales. Y ese es el resultado de una evolución larguísima, larguísima. La Gestalt humana no es una Gestalt, digamos, que haya surgido de repente. Es más, nada en la evolución ha surgido de repente. Todo ha tenido un proceso. Y el ser humano, el desarrollo del ser humano, deviene de mucho, mucho más atrás. Es, digamos, prácticamente lo primero y lo que se va consolidando, se va a través de procesos evolutivos, con pausas, con saltos, con todo lo que conlleva a una formación orgánica en todos los sentidos. Y eso viene desde los comienzos de la evolución de la Tierra. Entonces, no es algo que de repente aparece. Esto que nosotros tenemos como configuración es algo que se ha ido gestando a través de muchísimo, muchísimo tiempo. Y es tan antiguo como la propia evolución de la Tierra. Somos más antiguos que todos los animales. Y eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Las razones y por qué, cómo Steiner nos explica eso. El ser humano precede al animal en su esencia, en su ser. Y Steiner nos dice, el ser humano en su evolución fue dejando en germen todo aquello que fuesen unilateralidades. Todo aquello que lo llevase a una unilateralidad en su desarrollo, lo fue excluyendo. Y él dice que esto que el ser humano excluyó prácticamente se ve en lo que es el círculo del zodíaco, lo que nosotros hoy en día llamamos el círculo del zodíaco, en los grupos de animales. Bueno, yo creo que vamos a comenzar con los ejercicios. Para eso yo me tengo que mover de aquí y del lugar donde estoy. Me dan un momento, por favor. Bien, lo que podemos tener ahora como imagen del ser humano con una cabeza, una caja torácica, una pelvis, piernas, pies, brazos, lo podemos imaginar como inserido dentro de un espacio muy, muy amplio. Y esto podemos imaginárnoslo de la siguiente manera. Simplemente estiramos los brazos y sentimos cómo conformamos una cruz. Soltamos. Tenemos un centro y tenemos una vertical y tenemos la posibilidad de tener una horizontal.
el ser humano es capaz de desplazarse hacia adelante con conciencia, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y lo vamos a hacer sencillamente imaginándonos que estamos dentro de una esfera que nos muestre una parte que, si la dividimos aquí, nos muestra frente, y lo podemos mostrar, y podemos sentir ahora la espalda, el cráneo, las pantorrillas, los talones, e ir hacia atrás. Otra vez experimentamos el espacio de adelante y el de atrás. Una vez más, ustedes solos, y adelante, atrás. Sí, muy bien. Ahora nos vamos a imaginar que tenemos algo que nos divide entre derecha e izquierda, como si fuese algo invisible que nos divide tanto atrás como adelante. Y nos movemos hacia la derecha, sentimos, puede ser un solo paso si quieren, y volvemos. Ahora sentimos esa otra mitad, dejamos esta mitad aquí y vamos a la otra mitad, se desplaza. En verdad no podemos dejar ninguna mitad en el centro, porque físicamente la llevamos con nosotros. Si yo me muevo hacia acá, esta mitad es más activa. Si me muevo hacia la izquierda, mi izquierda es más activa hacia este lado. Bueno, ahora tenemos algo, una tercera dimensión, que es el arriba y el abajo. Entonces vamos a intentar sentir este abajo. Simplemente sentimos cómo estamos abajo y cómo hay algo que nos lleva hacia arriba. Volvemos al centro y vamos hacia abajo, sentimos. Inclusive podemos llevar toda la figura humana hacia abajo, volvemos al centro y nos empinamos y vamos hacia arriba y volvemos al centro. Hay una cosa que es un poquito difícil de imaginarse, pero si nos ponemos juiciosos, somos capaces. Si nos pudiésemos imaginar que somos, digamos, no un punto como estamos físicamente constituidos aquí, sino que estuviésemos esparcidos en la periferia, que tuviésemos muchos puntos alrededor de nosotros que nos constituyen. Entonces tendríamos un acercamiento a lo que realmente nos constituye en cuanto a fuerzas del zodíaco. Yo les voy a mostrar una pequeña imagen muy antigua, de 1400. Está en un pequeño libro (1400 y poco). Hay más imágenes antiguas de aquella época que todavía recuerdan que el ser humano está constituido por
algo que está en la esfera astral, es decir, en lo que nosotros llamamos astros, y que constituyen lo que nosotros llamamos el círculo del zodíaco. Y reflejos de eso lo hay hoy en día en todo lo que es la astrología. Pero esta, digamos, como este recuerdo de que estamos constituidos por fuerzas estelares, fuerzas de las estrellas, está representado en esta imagen. Esto está en un librito muy bellamente ilustrado de aquella época. Está escrito en latín. Y, a ver, esto dice así. Esto es de un pequeño los 3 Reichshörers del Duque von Berry-Frankel. Yo les envío después el escrito para que lo tengan y lo puedo enviar a Oscar para que él lo coloque. Y se puede encontrar en Google. San Google nos muestra perfectamente esto y hay muchas más imágenes. No exactamente de este tipo, pero hay imágenes sobre el zodíaco y demás. Bueno, continuemos. Teníamos aquí la figura de un hombre circundado por esas fuerzas zodiacales. Y Steiner nos da movimientos para cada una de esas fuerzas. Y comienza con Aries. Vamos a soltar un poquito hombros, cabeza, rodillas, y simplemente vamos a sentir como si una fuerza fuese desde abajo hacia arriba y se coloca como aquí en el mentón y con la mano derecha. Sí, muy bien. Aquí en el mentón presiona hacia arriba. La frente se baja un poquito y tenemos como si una fuerza hiciese esto aquí. Entonces, de nuevo, volvemos y nos imaginamos un color, el color rojo. Aries. Rojo. Pasamos a un color naranja ahora y tomamos todo el alrededor, de izquierda hacia la derecha, y la derecha va por encima de la cabeza, derecha por encima de la cabeza, y izquierda se coloca en la laringe. Soltamos. Fuerza, rojo de Aries, desde abajo hacia arriba. Aries, rojo. Tauro, naranja. La derecha va por encima de la cabeza y la izquierda se coloca en la laringe. La postura de la mano izquierda depende mucho de la escuela en la que uno aprende. Algunos la colocan así, otros así y otros solamente así. Lo importante es que señalemos a la laringe, a la garganta. Suelta. Me imagino un color amarillo. Separo un poco los pies. Coloco los brazos
así de esta forma. Las manos las curvo un poco y las coloco al frente. Y amarillo. Géminis. Corresponde a la lateralidad, es decir, a esta parte de aquí y a este hecho de tener derecha e izquierda. Soltamos y Aries, de abajo hacia arriba, rojo. Tauro, la mano derecha va por encima de la cabeza y la briga y la izquierda en la nariz. Imaginamos el color amarillo, separamos los pies y como el capitán de un barco, sentimos la lateralidad, Géminis. Juntamos los pies, nos imaginamos un color verde. Mano izquierda en el pecho, mano derecha atrás. Cáncer. Soltamos. Repetimos Cáncer. Será como en la horizontal el movimiento, derecha hacia atrás, izquierda adelante. Y la mano va un poquito curva. Suelto. Aries rojo. Con resistencia en la cabeza. Naranja, Tauro, garganta, cuello. Géminis, amarillo, lateralidad. Cáncer, verde, caja torácica. Azul, de un cielo sin nubes. Estiro los brazos, los dedos de las manos bien abiertos. Yo no alcanzo a ver si ustedes lo perciben, pero bien abiertos. Es decir, hago así y los pongo allá afuera. Leo, azul del cielo sin nubes. Cavidad del corazón. Volvemos. Aries rojo. Tauro naranja, mano derecha por encima. Géminis amarillo. Derecha hacia atrás, izquierda adelante. Cáncer verde. Leo, azul del cielo sin nubes. Cavidad del corazón. Virgo, la mano izquierda se posa aquí en la cadera, en este huesito de la cadera. Vamos con que abarca como quien protege esta parte, la cavidad abdominal, y la otra
está suelta. En algunas está como si tuviese unas espigas de trigo aquí en la mano. Virgo. Y nos imaginamos un color azul oscuro, profundo. La cavidad abdominal. Libra. Colocamos la mano derecha sobre la izquierda y tratamos de mantener el equilibrio. Libra tiene un color que nosotros llamamos morado. Soltamos. Y tenemos de nuevo de abajo hacia arriba una fuerza que nos impulsa la cabeza, Aries. La garganta, la nuca, Tauro, derecho por encima, naranja. Amarillo, separamos pies, colocamos brazos, como el capitán de un barco. Lateralidad, hombros. Géminis. Verde. Cáncer. Azul del cielo sin nubes. Leo. La cavidad donde está colocado el corazón. Virgo. Cavidad abdominal izquierda sobre esta parte y la otra mano suelta. Azul profundo. Libra, derecha sobre la izquierda, bajamos hombros. Morado. En alemán aparece como lila. Pero lila para nosotros significa más claro. Escorpión. Los órganos genitales. La mano izquierda apunta hacia afuera, se separa, y la otra permanece a lo largo del cuerpo. Ahí tenemos lo que nosotros en color llamamos lila. Es decir, un morado claro. Volvemos, un morado todavía más clarito, y colocamos la pierna derecha hacia adelante, el brazo derecho se dobla, el izquierdo, la mano izquierda, sostiene el codo derecho. Sagitario. La pierna derecha hacia adelante, la mano derecha hacia adelante con la palma haciendo resistencia, y la mano izquierda viene a la frente. Capricornio. Vamos a hacer desde Libra, morado,
o lila oscuro, como queramos llamarlo. Tiene que ver con la columna, con la estructura ósea que contiene el abdomen. Y Escorpión, lila, órganos genitales. Sagitario tiene que ver con el muslo. Capricornio, la derecha hacia adelante, la izquierda en la frente. La rodilla. Acuario, las dos manos estiradas, bien estiraditas, se mueven. Es el único signo que se mueve. Acuario tiene que ver con la parte inferior de la pierna. Entonces lo hacemos hundiendo la parte inferior de la pierna. Y este es Acuario, es rosado. Ahora viene el pie. Steiner dio la indicación, no sé si lo ven completo, de que se levantara el pie completo, la pierna completa. La rodilla debe estar al lado de la otra rodilla. El pie, la punta del pie apunta a la tierra. La mano derecha se hierve. Y la izquierda apunta al lugar donde el pie salió. Entonces, soldemos y hagámoslo de nuevo. El pie se levanta, la rodilla queda allí, a la misma altura. La mano se levanta, es decir, nos erguimos de ese lado. La misma pierna que se levanta, levanta el brazo y la otra apunta al piso. Soltamos. Piscis, casi rojo. Los euritmistas se quejaron de que tenían que pasar casi media hora así. Entonces Steiner les dijo que podían apoyar la punta del pie. Por eso hoy en día en la euritmia siempre se ve esto. La punta del pie, así, y claro, es un poquito más cómodo. Entonces intentémoslo así. Listo. Yo creo que se me acabó el tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, maestra, ya son las 8. Entonces, hagamos lo siguiente para la próxima. Vamos a trabajar el círculo de colores, porque como ya vieron, tenemos un círculo de colores que va desde Aries, desde el rojo intenso, pasa al naranja, amarillo, verde, azul claro, azul oscuro, violeta, bien oscuro, o morado que llamamos, después viene más claro, más claro, más clarito, que ya sería como toda la mitad, flor de durazno, le llaman a ese color, y después sigue a rosado, casi rojo, y llega a rojo. Es decir, le dimos la vuelta completa al zodíaco. Entonces, para la próxima, tenemos que mirar cómo poderle colocar a los espectadores el círculo cromático en ese momento. Y tal vez la figura que ya les mostré ahora para que vayan teniendo esos elementos. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes.
Maestra, muchísimas gracias, muy enriquecedor. Y recuerden que el video queda grabado para los que queramos practicar en casa después de esta sesión. Maestra, si nos puedes regalar previamente la paleta de colores o el Pantone para yo enviarlo y para que para la próxima clase ya tengamos los colores en nuestra cabecita. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un feliz día. Y nos Bueno, vemos. gracias. Gracias a ustedes. Y qué pena que me pase un poquito el tiempo. No, está perfecto, maestra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos para todos. Muchísimas gracias por participar, por estar acá en la reunión con nosotros y nos vemos el próximo martes. Que tengan todos un muy buen inicio de semana.